miles de personas están empleando Harvey & Price a nivel mundial. Que sí tiene una firma como la nuestra es que tienes una posibilidad de adquirir capacidades que no son solamente las de la abogacía. Que esto tenía que ser una semilla de la transformación. No puedes pretender transformar todo el mundo desde el principio porque lleva una parte de choque importante. Intenta liderar un proyecto de transformación inicial, a lo mejor con un grupo determinado, y poco a poco que esto se vaya convirtiendo en algo transversal. ¿Cuáles crees que son las habilidades que tiene que tener hoy en día un abogado? Manteniendo su rigor técnico, su calidad, sabiendo lo que tiene que hacer y lo que espera el cliente, pero también sorprender al cliente. La supersatisfacción. Ya no que vale seamos, que le aportemos algo más, que a los últimos años ha demostrado que poco a poco hemos ido alcanzando en esos rankings, esas posiciones que hasta hacía unos años era como que era imposible pensar que estuviéramos ahí. Lo rápido que evoluciona el tema de la IA, que es absolutamente increíble, ¿no? Espectacular, una herramienta muy estadística. Hay cosas que probamos y de semana a semana cambia. ¿Cómo de amenazados se pueden sentir los despachos? The Legal Podcast, episodio 19. Hoy estamos con Patricia Manca. Patricia, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, encantado. Igualmente. De que estés aquí. Muchas gracias por invitarme. Nada, un enorme placer. Y hemos arrancado 2025 con una fuerza tremenda. También en el mundo de la tecnología, sí, derecho y consultoría, que estás ahí metida. Pero bueno, la verdad es que un placer tenerte aquí como líder del área de New Law y de toda la parte de entretenimiento y media en PwC, en Price, y sobre todo arrancando en esa parte más inicial de tu trayectoria, nos gustaría preguntarte, Patricia, ¿por qué derecho? Pues la verdad no era vocacional, porque mi padre es ingeniero y mis hermanas, por ejemplo, han estudiado económicas las dos, ¿no? Lo que pasa es que yo terminé el colegio, estudié en el liceo francés y cuando terminé no tenía nada claro lo que quería hacer. Y no es que no había nada que dijeras me apetece hacer esto, no tenía una vocación específica. Y me convenció mi padre, fíjate, me dijo, bueno, intenta hacer una carrera un poco generalista que te sirva y luego ya vas decidiendo en función de lo que... Y dije, bueno, pues dentro de lo que cabe, como en el liceo los últimos años hacías una especie de especialización previa a la universidad para que te fueras acomodando, sí que di algo de derecho francés en los 2 últimos años del colegio. Y dije, bueno, pues dentro de lo que cabe, eso es un poco lo que más me parece interesante. Y me lancé a estudiar Derecho, pero no con la idea de, a lo mejor, bueno, pruebo el primer año, si me gusta bien y si no me gusta, pues ya veré lo que hago. Y me empecé el CEU y me encantó. El primer año, la verdad es que tuve mucha suerte. Tuve un profesorado excelente, que yo creo que eso es lo que hace también que te gusten las cosas, ¿no? Uh-huh. Y me gustó muchísimo. Y de ahí el tema. De ahí tú entraste al mundo laboral, entraste a Mullerat, sí, Mullerat. ¿Cómo fue Mullerat, pues mira, el último año del CEU San Pablo yo estuve en un curso que organizaba en aquella época Leopoldo Calvo Sotelo Hijo, que era mi profesor de Derecho Internacional, y que organizaba un curso sobre coorganizado con la William Mary, la School William Mary de Estados Unidos, para traer a estudiantes americanos para que durante todo el verano estuvieran estudiando sobre derecho de la Unión Europea. Y entonces ese fue el primer año que le dejaron incorporar a 2 personas que él eligiera de la universidad. Y entonces me lo propuso a mí y a otra compañera y dije, sí, pues ¿por qué no? Y entonces... Dentro de ese curso, pues también te daban pues posibilidades de interactuar con despachos y tal. Y él fue el que me dio, me acuerdo, pues me propuso una lista de despachos y tal, y lo típico que empiezas a mandar cartas. En aquella época tenías que mandar una carta. Sí. La gente no se da cuenta el cambio. Y te ibas allí y dejabas en el buzón la carta, ¿no? Tu currículum no lo podías mandar de otra manera. Y entonces mandé un montón de cartas a un montón de despachos y me llamaron de Mullerat, porque tenían en aquel momento una necesidad de incorporar a alguien, pero me dijeron, pero no pienses que te vas a incorporar definitivamente, simplemente son 6 meses, son unas prácticas y no vamos a incorporar a nadie fijo. Y dije, bueno, vale, me da igual, yo lo que quiero es aprender lo que es un despacho y empezar a ver de qué va esto, ¿no? Y me incorporé y estuve 9 años.
Al cabo de 9 años apareció Price. En aquella época era Price nada más. Estaban justo en un proceso de fusión ellos con Coopers, pero a nosotros también, desde Mullerat, estábamos en conversaciones con despachos porque queríamos crecer, ¿no? Y uno de esos despachos era Estudio Legal. Y en mitad apareció Price, y que estaba también en conversaciones con Estudio Legal, y nos ofrecieron que si queríamos ser parte. Y bueno, pues nos incorporamos, pues se incorporó solo la oficina de Madrid porque los socios de Barcelona no quisieron incorporarse, y nos escindimos y hasta hoy. Y así es como acabé aquí. ¿Y luego el propio despacho desapareció? ¿Mullerat, cierto? Sí, Mullerat luego tuvo diversas... se fusionó con otro despacho que era Roca también, y luego pues poco a poco la verdad es que fue una pena porque era un despacho fantástico. Se escindió, vamos, se frustró toda esa fusión también y al final desapareció. Uh-huh. Sí, se liquidó y desapareció, una pena, la verdad. Había unos profesionales magníficos. Uh-huh. ¿Qué percepción había en ese momento de lo que eran las Big Four? Malísima. Sobre todo desde el punto de vista de la abogacía tradicional, ¿no? Decían, es que eso no son abogados. Te decían, ¿cómo te vas ahí? Pues esos no son abogados, ¿eso qué dices? Son auditores, esos no son abogados. Y eso ha durado muchos años, ¿eh? Ese intento también de borrarnos, por decirlo de alguna manera. Pero mira, al final las cosas se imponen, ¿no? Somos el 4º despacho por facturación en España, y no de este año, sino que llevamos muchos años con esa posición, y somos 400 abogados, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Entonces, sirviendo todas las ramas tradicionales del derecho, con grandes expertos, y luego pues yo creo que también con temas más innovadores y luego pues temas como ahora que se ha puesto de moda la sectorialización en los despachos, y yo me río porque el primer despacho en el que yo estuve en Price en el año 99, lo primero que hicieron es mapearnos por industria. El año 99. Hace un ratito ya. Entonces dices, hombre, pues está bien que después de tantos años los demás se enteren de qué va la historia, ¿no? Sí. Pero sí, yo creo que hemos sido, vamos, muy orgullosa de lo que es Price Tax and Legal. Sí. Uh-huh. ¿Cómo has vivido esta evolución hasta llegar a liderar un área como New Law? Porque bueno, creo que la gente todavía puede ir un poco confundida, ¿no? Confunde la parte de firmas alternativas, New Law. Cuéntanos un poco esa evolución. Pues mira, yo soy mercantilista porque yo lo que era es mercantil. Entonces, la evolución, la verdad es que en una firma como la nuestra, yo siempre se lo digo a la gente joven, ¿no? Yo tengo 2 hijos también que son abogados. Y digo, en un despacho tradicional aprendes mucho, es cierto, es otra manera de trabajar y no quiere decir que en Price no se aprende un montón. Pero lo que sí tiene una firma como la nuestra es que tienes una posibilidad de tener, de adquirir capacidades que no son solamente las de la abogacía. Me explico, es decir, te impone retos personales y profesionales por el hecho de la cultura que tiene y por el hecho de ser una firma multidisciplinar, ¿no? Al final tienes que acostumbrarte a trabajar en proyectos con consultores y son lenguajes diferentes y son maneras de hacer las cosas diferentes. Te imponen retos también, si ven que tienes potencial, te dan la posibilidad de hacer cosas diferentes que no tienen nada que ver con la abogacía profesional, ¿no? Dices en industria de entretenimiento y medios, pues yo la verdad es que yo cuando me plantearon ser responsable de una industria, no solo a nivel de Tax and Legal, sino a nivel de la firma, pues la verdad es que yo decía, ostras, pues si no tengo ni idea de esto, ¿no? Pero te fuerza a asumir ese reto y eso es un aprendizaje brutal que favorece mucho luego lo que es tu día a día como profesional. Pues toda la que se habla tanto de project management y de gestión, pues que nosotros nos enseñan a gestionar el negocio, enseñamos a la gente joven a gestionar lo que es un negocio desde muy pronto. Entonces, la gran diferencia es esa, que adquieres capacidades tanto de gestión de negocio como comerciales muy joven, porque el entorno te obliga a eso, ¿no? Y a entenderte y a entender
pues eso, no solamente la parte más jurídica que la tienes que tener, sino entender el negocio del cliente y las implicaciones que tiene en un momento dado el propio modelo de negocio del cliente y conectar unas cosas con las otras, ¿no? Que eso yo creo que es la diferencia. Entonces, durante estos 26 años, pues es que he hecho muchas cosas. Entonces, empezando a escuchar a los mayores, pues estuve también en lo que llamamos mercados. Nosotros dentro de la organización hay una parte que es muy relevante, que es toda la organización comercial, por decirlo de alguna manera, y lo llamamos mercados. Y yo empecé a trabajar ahí también con la persona que en su momento llevaba mercados y que al final se trataba de entender cómo, bueno, pues cómo haces todo el movimiento alrededor de la organización comercial de toda la firma, ¿no? De las cuentas y la aproximación, ¿no? Y entonces ahí no tenía, fíjate, yo como abogado no tenía ni idea de eso. Y fue yo creo que eso me ha marcado mucho también la trayectoria, ¿no? El haber estado justo ahí y entender mucho mejor cómo funcionaba la firma, todas las implicaciones a nivel nacional y a nivel internacional, porque eso te conecta también con el resto del mundo, ¿no? Ha sido para mí súper beneficioso y explica mucho también mi trayectoria, yo creo. Y la parte de New Law, pues la verdad es que fue a raíz de una reflexión estratégica del despacho hace 6 años, donde la verdad es que se tuvo la valentía de pensar hacia dónde va el mundo, ¿no? Y cómo va a afectar a la práctica jurídico-fiscal. Y se pensó que esto tenía que ser una semilla de la transformación. Yo creo que se acertó completamente y lo vemos cuando haces ahora proyectos de transformación en cliente, ¿no? Es decir, no puedes pretender transformar todo el mundo desde el principio, porque eso seguramente te lleva a una parte de choque importante, ¿no? Intenta liderar un proyecto de transformación inicial, a lo mejor con un grupo determinado, y poco a poco que esto se vaya convirtiendo en algo transversal, ¿no? Y ese es el origen de New Law, el decir, bueno, quiero transformar internamente la forma de trabajar, pero al mismo tiempo también quiero crear una línea de negocio que ayude a los clientes a transformarse. Y ese proceso de transformación interna combinado con la ayuda a la transformación externa, pues yo creo que ha sido muy beneficioso, porque al final somos abogados y fiscalistas los que estamos llevando eso, y lo que hemos hecho internamente lo trasladamos al cliente, ¿no? Y eso se nota, porque al final no estás hablando de humo, estás hablando de lo que tú mismo te has aplicado, tu propia medicina, ¿no? Y por lo tanto entiendes perfectamente los problemas y las barreras que puede llegar a tener un área, ¿no? A la hora de enfrentarse a un proyecto así, de decir, oye, tomo esta decisión, me tengo que transformar, tengo que empezar a incorporar la tecnología, tengo que empezar a alterar los procesos, cómo hago las cosas, a cuestionarme cómo hago las cosas. Pues el hecho de que alguien, el socio que tengas delante, se lo haya hecho a sí mismo y lo haya experimentado y son abogados como tú y hacen lo mismo que tú, pues eso yo creo que ayuda mucho, porque entendemos. O sea, cuando tengas conversaciones entendemos perfectamente las barreras y los retos que tienen. Uh-huh. En España vemos distintos modelos de firmas alternativas como los Ámbar, Legal Army, sí, Abroading, Lawyers for Projects, entre otras, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia a Price del resto? Pues yo creo que las que me has mencionado son firmas alternativas, pero muy focalizadas en el tema de los recursos, ¿no? En cómo facilito a los clientes recursos humanos, por decirlo de alguna manera. Es decir, oye, pues todos sabemos que las áreas jurídicas tienen problemas a la hora de que les den presupuesto para ampliar su plantilla, por decirlo de alguna manera. Y entonces estas firmas han sido muy valiosas para darles, digamos, recursos que no supongan un coste, un fijo, un pasivo en sus números, pero que al mismo tiempo les facilita pues atender picos o proyectos especiales que requieren a lo mejor o especialidades o conocimientos que ellos internamente no tienen y que a lo mejor, bueno, pues que cuestión de que, bueno, pues necesito un equipo para llevar este proyecto, necesito una persona durante X tiempo porque tengo bajas, ¿no? Entonces, ellos están muy orientados a provisionar ese tipo de servicio.
Nosotros eso no lo hacemos, porque eso es un poco un servicio como más de intermediación, bajo mi punto de vista, ¿no? Y no es nuestro negocio. No, o sea, otra cosa es que alguien nos diga que quiere a alguien, pues que le ayudemos porque tiene una baja maternal, bueno, eso siempre se ha hecho, ¿no? Pero no es nuestro foco, ¿no? Entonces yo ahí no me identifico con ellos, no considero que sean equivalentes nuestros, ¿no? Nosotros principalmente hacemos cosas muy orientadas a cómo ayudamos a las áreas jurídicas y fiscales a transformarse desde el punto de vista de orientación a otro tipo de, pues eso, de delivery, de método de trabajo, de cómo incorporar la tecnología, cómo me digitalizo. Y luego toda la parte de New Law más orientada a todo lo que es advisory, también en la parte de regulación digital, lógicamente, pero mucho también de management legal services. Cómo externalizamos, asumimos funciones directamente, porque el cliente decide externalizar completamente una función, que puede ser un área entera de legal, dentro de... y cómo hacemos esa externalización no haciendo lo mismo que hacía el cliente, sino metiendo procesos y tecnología y eficientando esa función y dejándola como parte que el cliente, yo siempre digo que es el equipo del cliente, no es que yo contrato un despacho para que me lleve un tema, es que yo te pongo toda una metodología, una mecánica y una tecnología a tu servicio para que puedas seguir prestando internamente el servicio que tienes que prestar, pero es tu equipo. Hay empresas que os lo han pedido, es decir, no vamos a internalizar, sed vosotros mi departamento legal externo. Exacto. 100%. O sea, hay empresas que te dicen, oye, externalizo la oficina de privacidad, externalizo toda la parte contenciosa, ¿vale? Bueno, pues porque no tengo medios, no tengo recursos suficientes, porque he hecho un análisis interno de si realmente tiene sentido que yo siga haciendo esto, sigo manteniendo evidentemente el punto de control, ¿no? Porque lógicamente es algo interno, pero tiene sentido que externalice a lo mejor esto, siempre y cuando me garantices, lógicamente, la calidad, la eficiencia, la mejora y me aportes un valor añadido, lógicamente, ¿no? Pero sí, y yo creo que cada vez se va a tender más a eso, ¿eh? O sea, es algo que, por ejemplo, a nivel anglosajón es muy normal. O sea, es bastante normal. Yo recuerdo alguna cuenta grande que ha decidido externalizar prácticamente toda su seguridad jurídica a nivel internacional. Bueno, pues porque dependiendo un poco de qué tipo de servicio, ¿no? Pero es bastante normal y yo creo que la tendencia también va a ser esa. Más que la contratación interna. Sí, yo lo de la contratación interna lo veo muy complejo porque al final, si tú te fijas un poco, ves que cada vez la carga de trabajo es mayor. La complejidad y por toda la normativa, sobre todo en Europa, por todo el tema normativo que tenemos, es cada vez mayor, incluso con normativas nuevas que también te requieren un expertise técnico que no es tan fácil. Todo lo que viene de ESG, todo lo que viene, eso es súper técnico. O sea, no hay tantos expertos especialistas en ese tipo de normativa. Entonces, incorporar especialistas para atender solamente eso, que de por sí ya va a ser una carga importante, pues a lo mejor dentro de X años, como ocurrió un poco con el tema de protección de datos, ¿no? Si te acuerdas al principio, ¿no? Al principio se externalizaba todo. Luego, poco a poco, ha adquirido tal dimensión y tal relevancia dentro de los propios procesos del negocio que ya sí tiene sentido que tengas a alguien, ¿no? Y que gestione eso, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo es muy difícil que a una seguridad jurídica le dejen aumentar su plantilla. Y que para las compañías puede ser muy atractivo también el saber que contáis con herramientas como Harvey y con este acuerdo exclusivo, ¿no? ¿En qué consiste este acuerdo? Ese acuerdo se firmó hace 1 año y pico a nivel global mundial, ¿vale? Cuando Harvey realmente se acaba de lanzar al mercado. Y es un acuerdo con Price a nivel de que somos, yo creo que cliente número 1, me parece, a nivel mundial. Hay no sé cuántas miles de personas están empleando Harvey en Price a nivel mundial. Y luego existe un acuerdo un poco exclusivo de partnership en el sentido de que, por un lado, estamos desarrollando dentro de la propia plataforma de Harvey a nivel mundial módulos específicos. Hemos empezado sobre todo con la parte de fiscalidad porque es la red más potente también que hay a nivel internacional. Dentro de cada país se están desarrollando módulos específicos, digamos, de tax, ¿no? Y con la idea también de
ampliar a determinadas prácticas de legal. Y lo que les ayudamos también es, digamos, tenemos un acuerdo de comercialización, ¿no? Les ayudamos también a entrar en los países y a comercializar un poco la solución. En España hay una especialidad además adicional, y es que nosotros, como vimos claramente que una de las cosas más importantes para fomentar el uso de la inteligencia artificial era la falta de conexión de la inteligencia artificial con las bases de datos jurídicas, ¿no? Nos parecía que localmente los abogados es una de las barreras, ¿no? Decía, pero es que esto no me fío, no me está dando información fiable, y haces bien en no fiarte porque efectivamente no es información fiable. Y decidimos que era importante intentar conseguir un acuerdo que conectara Harvey con una base de datos jurídicas potente, y eso es lo que promocionamos con Lefebvre, ¿no? Que es el acuerdo que han alcanzado y que ahora pues ya justo se está probando, está ya semiproducción y que estamos experimentando justo estos días y para conectar Harvey con Lefebvre, de manera que ya no sea solamente la potencia que de por sí tiene Harvey como herramienta de inteligencia artificial orientada exclusivamente a jurídico, sino que además le incorporas la fiabilidad de la información que proporciona Lefebvre. Uh-huh. Estábamos hablando el otro día con Teresa Mínguez, lo rápido que evoluciona el tema de la IA, que es absolutamente increíble, ¿no? Espectacular. Y como ahora pues ya tienen el rol de agentes, y a un agente como que le puedes ir modulando, nutriéndole de toda la información que tú quieras y trasladándole tareas proactivas, sí, de forma que si le dices cada día a las 9 mándame los informe de las últimas herramientas de compliance, te lo manda, ¿no? ¿Qué es lo más reciente que has aprendido sobre la IA? Porque creo que todos los días o toda la semana estamos aprendiendo cosas. ¿Qué te ha llamado poderosamente la atención últimamente? Yo creo que el tema de los agentes es fundamental. Es la evolución, ¿no? Cómo se va evolucionando, porque hasta ahora, bueno, la inteligencia artificial existe desde los años 50, no la generativa, pero los 50. O sea que eso es algo que también tenemos que entender. Otra cosa es que estamos hablando de inteligencia artificial que requería unos servidores y una potencia tecnológica que hoy en día no es así, ¿no? Pero yo creo que la inteligencia artificial generativa hasta ahora ha sido, y es súper potente, una herramienta muy estadística que es capaz de procesar millones de información y millones de datos a una velocidad espectacular, pero no deja de ser una estadística, por decirlo de alguna manera. Ahora el hecho de que con los agentes empiece a incluir ya no solamente esa capacidad, sino también la capacidad digamos, es la capacidad que hablan de razonamiento, ¿no? Y empieza a incluir capacidades de entender conceptos y relacionar conceptos y dar una capa de razonamiento y seguramente de creatividad, que eso es lo que puede dar más miedo, ¿no? Es decir, empieza a invadir a lo mejor capacidades que creemos que son exclusivas humanas, evidentemente, y que por ahora no tiene nuestras capacidades, pero que ya empieza a tener ese tipo de capacidad, y eso es totalmente, vamos, transformador a lo bestia. Eso es una cosa espectacular. Y además es que lo hemos visto en Harvey. Yo me acuerdo de las primeras pruebas que hicimos en Harvey hace un año y lo que es Harvey ahora y lo que es cada semana. Porque es que no es una cosa que sea de meses. Es que hay cosas que probamos y de semana a semana cambian. Entonces es una velocidad tal que es impresionante. ¿Y hasta qué punto vas a sustituir la función jurídica? A ver, esto de sustituir, no, o sea, yo ahora mismo no veo en un horizonte cercano una sustitución absoluta para nada. Para nada. Sigue siendo necesaria el criterio jurídico, el criterio de calidad, no, o sea, eso por ahora yo no lo veo. Otra cosa es que hay muchas cosas que se hacían hasta ahora, que las hacían los abogados y que requerían su tiempo y su manualidad, que ahora mismo las hace mejor Harvey. Seamos claros. Y si no las hace mejor al 100%, te las hace al 60, al 70%. Es decir, te quita un esfuerzo que te requería días y te lo reduce a horas en un momento dado, y no lo vas a utilizar porque sigue fallando en un 20%.
¿qué quieres que te diga? Pues es estúpido, ¿no? Oye, ¿qué más me da? Si me ha hecho un análisis, yo qué sé, de 500 avales, imagínate, en segundos, donde le pido que me extraiga X conceptos y me lo monte en una tabla y en segundos me hace ese análisis. Antes, ¿cómo hubieras hecho eso? Hubieras cogido todo uno y pica el dato y mete la información y haz la tablita. Días te tiras para hacer eso. Esto lo hace en segundos. Que a lo mejor no te lee de 500 10 bien o 10 mal o 20. ¿Qué me importa? Es que me ha hecho 500 y tengo que revisar 20. ¿Qué tardo en revisar 20 frente a hacer 500? Entonces, es tal la capacidad que te permite de eficiencia, de hacer cosas diferentes, porque no es solamente eficiencia, es que te permite, como ves las capacidades, dices, ostras, entonces esto me va a permitir procesar muchísima más información, transformar esa información, hacerla de otra manera, combinar datos, ¿no? Hablamos de datos, combinar datos y a ver qué me genera. Entonces, te da tal horizonte de oportunidades que sería tonto no utilizarlo. Uh-huh. Hablando un poquito sobre la parte del capital humano, cuando incorporas y refuerzas a tu equipo con nuevos profesionales, ¿cuáles crees que son las habilidades que tiene que tener hoy en día un abogado para competir bien en el momento tan competitivo que vivimos? A ver, la capacidad técnica y el rigor técnico seguro, eso no cambia, ¿no? Pero hay cosas que a mí, primero, me interesa mucho la gente que tiene curiosidad, que está dispuesta a experimentar. Me parece relevante. Y luego, no que tenga mucho nivel de conocimiento tecnológico, pero al menos que tenga el interés, ¿sabes? La gente que no quiere saber nada de tecnología y que piensa que eso es algo que no va con él, a mí eso no me va. Mal. Yo siempre les digo, yo no quiero que programen, ni que nosotros no programamos, ni hacemos nada de eso, pero sí tienes que experimentar y sí tienes que estar dispuestos a pensar que a lo mejor lo que haces así se podría hacer de otra manera, mucho mejor, ¿no? Y utilizando los medios que te ponemos encima de la mesa, ¿no? Entonces, esa curiosidad y esa capacidad de amoldarte y de salir y decir, oye, pues, y cuestionarte, porque lógicamente vas a estar con gente que tradicionalmente ha trabajado siempre de la misma manera y a la que es muy difícil decirle, no, mira, esto lo vamos a hacer así. ¿Por qué? Pues mira, porque con esta solución tecnológica podemos hacer el trabajo de esta manera y lo podemos... Entonces, yo entiendo que para una persona joven es difícil decirle a un socio, pero a mí me ha pasado, y yo aplaudo a esa gente joven que dice, no, mira, es que mira, tienes que hacer el análisis de toda esta información, de todos estos contratos y me tienes que poner en un Excel esto y tal. Y tú tener la capacidad de decirle al socio, no, mira, no lo vamos a hacer así, te propongo lo hagamos de esta manera. Y vas a tener el mismo resultado, pero encima vas a tener un resultado mucho mejor. Porque además te voy a visualizar la información de otra manera y le vamos a enseñar al cliente el mismo trabajo técnico, pero con otra solución, con otras herramientas. Entonces, eso para mí es el abogado que tiene que estar. Uh-huh. Manteniendo su rigor técnico, su calidad, sabiendo lo que tiene que hacer y lo que espera el cliente, pero también sorprender al cliente. Yo creo que el cliente también espera eso, ¿no? Que seamos... La supersatisfacción. Ya no que vale seamos... Que le aportemos algo más, ¿no? Sí. O sea, al final es lo que espera. Si no competimos en el mismo nivel que todo el mundo, ¿no? Y que todos los días le están picando la puerta a otros despachos, la competencia está durísima. Totalmente. Y luego no solo la competencia, yo también tengo que decir una cosa a favor de las áreas jurídicas. Yo creo que ha habido una evolución de lo que es el abogado de empresa de los últimos años brutal, sí. En el sentido de que ellos sí que se están poniendo las pilas, ¿eh? Yo lo digo internamente, ellos se están poniendo mucho las pilas y a raíz del tema de la inteligencia artificial se la están poniendo más, pero por un tema de supervivencia, porque ellos no tienen los medios que podemos tener los despachos, no tienen nuestros medios, no tienen la capacidad de inversión que tenemos nosotros. Entonces, esto para ellos es una tabla de salvación y esa tabla de salvación muchos la están sabiendo utilizar
la están canalizando adecuadamente y están aprendiendo, y son gente muy válida, porque son gente que conoce su negocio mucho mejor que nosotros, porque al final trabajan en su negocio, tienen capacidades técnicas excelentes, son gente excelente. Y si le sumas esa curiosidad y el que empiecen a interiorizar que eso les va a ayudar muchísimo, ojo, porque a lo mejor no nos necesitan tanto si nosotros seguimos haciendo lo mismo. Y que tienen una visión del negocio muy buena. Sí, claro. Tú no vas a saber más que él de su negocio, es muy difícil. Luego te tienes que diferenciar en cómo le ayudas. Sí, y fíjate si va a aumentar la competitividad también para ellos. Hoy mismo Chambers destacaba en la nueva guía que va a empezar a rankear y a distinguir a General Counsel. Lógico. De compañías. Lógico. Uh-huh. Así que... Entonces yo ahí creo que hay que también saber leer, ¿no? Sí. Volviendo y con este punto de mercado cerramos, Patricia. ¿Cómo ves la evolución de las Big Four en los próximos años? Dado que actualmente el rol que tienen en el mercado en los famosos rankings que anualmente pues, el Confidencial, Expansión publican, donde al final las ramas legales de las Big Four pues, han tenido un crecimiento muy destacado en los últimos años, última década y media también te diría, ¿no? En ocasiones se hablaba de ese aliado de los despachos, pero en ocasiones también en medios británicos publicaban, ¿no? Tenemos un elefante en la habitación y no lo vemos, ¿no? ¿Cómo crees que va a evolucionar la pata legal de las Big Four en los próximos años y cómo de amenazados se pueden sentir los despachos? A ver, yo creo que es claramente la apuesta por legal es evidente por lo que tú has dicho, ¿no? Hace poco también hemos leído, bueno, pues que KPMG creo que está ya buscando licencias en Estados Unidos para empezar a poder proveer servicios legales allí, ¿no? Que es la gran barrera que tenemos nosotros frente a los despachos tradicionales, que no podemos prestar servicios legales en Estados Unidos por la ley de auditoría americana, ¿no? Pero yo sí que creo que tenemos todos los medios para competir al mismo nivel o incluso superior que los grandes despachos, porque tenemos, primero, si apuestas por grandes profesionales y se está apostando por grandes profesionales y por crecer la práctica, si tienes los medios y los recursos financieros como recursos económicos, como recursos tecnológicos, estás integrado en una organización en la que tiene una capacidad de inversión, pero también un conocimiento de industria y digamos, en la parte sobre todo de consultoría, una capacidad de explorar cómo van a ir evolucionando los modelos de negocio y esas sinergias que se generan, ¿no? Entre legal, fiscal y consultoría, es que es difícil que no lo hagamos bien. O sea, sería una torpeza por nuestra parte, ¿no? Entonces, yo creo que a los últimos años se ha demostrado que poco a poco hemos ido alcanzando en esos rankings, esas posiciones que hasta hacía unos años era como que era imposible pensar que estuviéramos ahí, ¿no? Sí. Irá por barrios también, te digo lo mismo. O sea, las Big Four no son todas iguales. Aunque se perciban como todas iguales, no somos todos iguales. Entonces, bueno, irá en función de la estrategia de cada uno. Yo, en el caso de Price, creo que es clarísima la estrategia. Pero desde hace muchos años, desde el año 99, que muchas de las Big Four decidieron desinvertir a raíz de todo el caso Enron. Muchas abandonaron el tema legal y nosotros no, nosotros seguimos apostando. Y ahí yo creo que ese es el resultado de hoy en día es porque se apostó desde aquel momento, ¿no? Y se ha seguido apostando y se sigue apostando claramente. Sí, y seguís reinvirtiendo constantemente en el negocio, totalmente. Que eso es clave en ese mindset ganador que se espera de una gran firma como la vuestra, ¿no? Sí. Patricia, muchas gracias. A ti, muchas gracias por esta charla. Por este espacio y nada, mucha suerte en esta nueva etapa que vivimos tan competitiva, pero en un reto muy bonito. Nos damos cuenta de lo interesante que está siendo, ¿eh? Sí. A mí me parece brutal. Sí. Y a seguir liderando esta área tan disruptiva como lo estás haciendo, así que mucha suerte. Muchas gracias. Gracias, seguimos.